Pero también vemos que estas señales pueden ser efectuadas por demonios. En Apocalipsis 6:14 lo vimos. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque los demonios también pueden efectuar estos actos milagrosos como señales. Es decir, sangre ya seca que se vuelva a ser líquida. Piensen ustedes en esto. En un frasco tienen sangre de una persona que murió hace mucho tiempo y ya está seca, totalmente negra, ya. La pregunta sería, ¿cuánto puede durar aunque no tenga contacto con el aire ni nada? Quedó encerrada en una cápsula sin aire, pero aún así la sangre, ¿verdad? Entonces viene alguien y ora a Dios o reza a Dios y la sangre se vuelve a ser líquida a los ojos de la gente. Eso parece más un acto de magia de David Copperfield, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Parece más un acto de magia hecho por David Copperfield que un milagro. Bueno, pues eso lo hacen cada año en España. Y lo acaba de hacer ahorita van a ver quién lo acaba de hacer. Pero bueno, ahora, ¿eso qué? ¿Eso es señal de qué? Ustedes díganme, ¿de qué es señal? ¿De qué sería señal, Friedel? No, ni siquiera se dio cuenta que le estaba hablando. Bueno, ¿de qué sería señal, Porfirio? ¿De qué sería señal? No sabe el hermano Porfirio de qué sería señal. O sea, ¿qué nos indica? ¿A dónde nos lleva el hecho de que sangre seca, negra, así ya polvosa, se vuelva líquida? Hermano Porfirio. Dando vida. Aparentemente porque las células mueren. Pues sí. Ok. Pues sí, pero como pueden ver, ¿alguien tiene alguna otra idea? ¿Es señal de qué? Pues de nada, no es señal de nada. Pues ¿qué? En un frasco tenían algo que dicen que es sangre y que por cierto no dejan que nadie la analice. Les han pedido, dame una muestra para analizarla. No, es sangre de un santo y no puede ser tocada. Oye, pero pues déjame examinarlo, ¿no? No, sangre de un santo y aquí está, y vela, no, sí. Ahora, después de las cosas que uno ve, los trucos que hay, para mí eso simplemente no es otra cosa que un truco. Ahora, vamos a pensar que efectivamente sí. Vamos a pensar que efectivamente en un frasquito sí hay sangre de hace 500 años de un santo que a alguien se le ocurrió juntarla allí, cerrarla, sellarla, y ahí se quedó. Y luego alguien ahí la toma y reza, ¿verdad?, en misa, y la sangre se vuelve a ser líquida, roja, líquida. ¿Es señal de qué? Federico, ¿señal de qué? Es señal de nada. O sea, no me está indicando nada. ¿Me está diciendo que el budismo está mal? ¿O me está diciendo que el que rezó es una persona tan buena que la sangre se vuelve a hacer? No. No es señal de nada, hermana Marcia, perdón. Pues por el verlo así es señal de nada, pero por ejemplo nosotros los mexicanos que estamos acostumbrados de ver algo así ya es poder de Dios, ya es un... Sí, correcto, es poder de Dios, sí, muy bien, es poder de Dios. Esa me encanta, esa postura, es poder de Dios, ok, está bien. Pero ¿y qué nos indica? O la aparición de una virgen. Se aparece una virgen, ¿verdad?, en un edificio. Estaba viendo eso, que se apareció la virgen en un edificio, en los vidrios, ¿verdad?, se ve allí una imagen. La gente quiere ver una virgen, pero hay quienes ven hasta un anuncio de la Coca-Cola, ¿verdad? Pero bueno, cada quien ve lo que quiere. Pero vamos a pensar que efectivamente sí, se aparece una virgen en un edificio. Una de todas las vírgenes que hay, porque la lista es inmensa, ¿para qué se la saco ahorita? ¿Verdad? ¿Cuál era la virgen de los, Goyoberto, sabes tú cuál era la virgen de los independentistas y cuál era la virgen de los conservadores que no querían la independencia? No. ¿No? A ver, de este lado hablaron. ¿Cuál era la virgen, Friedel? De los independentistas, es obvio. Ay. Pues sí, la de Guadalupe. ¿Y cuál era la virgen que portaban los que no querían la independencia? Los conservadores,
que querían que permaneciera como un virreinato, ¿no? La de los remedios. La de los remedios, está en Jalisco, ¿no? ¿No está en Jalisco la de los remedios? Bueno, de ahí también, bueno, la de los remedios. ¿Y dónde está la de los remedios? ¿Quién sabe dónde estará? El asunto es que cada quien traía a su virgen. Bueno, todo eso, ¿por qué? Porque aparece ahí la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ok. ¿Y eso es señal de qué? El edificio es santo, el arquitecto es un hombre santo. Tenemos ¿qué? ¿Me explico? Ese es el problema. Mientras que las señales que proceden de Dios tienen un propósito, indican algo. Bueno, vamos adelante. Por falsos maestros o profetas. También los falsos maestros o profetas hacen trucos. De hecho, este Bar Jesús, con el que ya se habían enfrentado y que habían tenido un salvo hasta allí en ese viaje, el procónsul Sergio Paulo hacía señales, hacía trucos, hacía magia. En nuestro tiempo, a los que hacen magia, pues ya sería muy difícil considerarlos, pero no se crean, no se crean. Hay gente que sí, por ejemplo, Uri Geller, que hacía trucos y logró engañar aún a científicos porque no hacían las cosas como deberían de ser, y la gente creía en él. Entonces, había personas que cuando Uri Geller es expuesto, que es un mentiroso engañador, los trucos que usaba, hay gente que se enoja con el que lo hizo. Y van y lo insultan y le dicen, nos quitó algo que para nosotros era muy importante. ¿Sí lo captan? O sea, ¿cómo es el ser humano? Dicen, y no era cierto lo de Uri Geller, no, nah. ¿Y quién no lo quitó? Él, oye, ¿por qué no lo quitas? Si tan contentos que estábamos con él, creyendo que en verdad la mente podía mover objetos, y ahora vienes tú y nos dices que no, ¿por qué haces eso? En serio, es en serio. A ese grado, o sea, entonces cuando uno ve la necedad humana, no debería de sorprenderle muchas cosas, nada más habría que enfrentarla. Y finalmente, también señales hechas por Satanás por medio de sus agentes especiales. Y esto en cuanto a actos milagrosos, es decir, que las señales pueden ser prendas de autoridad divinos, pueden ser también efectuadas por demonios, pueden ser hechas por falsos profetas o pueden ser hechas por Satanás mismo. Así es que de cada señal que uno pudiera ver tendría que tener cuidado primero qué indica y luego quién la hizo y sobre todo cuál es el propósito. ¿Hubo gente salva? No, nadie fue salvo. Pues entonces, eso no puede ser de Dios. Si lo que hizo fue endurecer a la gente. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, las señales, también, letra D, de señales de eventos por venir. Es decir, vamos a ver. De pronto empiezan a correr todos los elefantes como locos. Las aves se alborotan, ¿verdad? Los animales actúan raro. Y la gente dice, ¿se va a aparecer un demonio? No. ¿Qué debió de haber pensado la gente? Que los animales están captando algo físico que los seres humanos no podemos captar. Los elefantes con sus patas pueden captar, pueden percibir las ondas de muy baja frecuencia. ¿Cómo se le dice a las ondas de baja frecuencia? Infrasónicas. No quiero estar inventando cosas. Pero bueno, los elefantes lo pueden percibir. No sé cómo se le llame, pero son ondas muy, muy anchas, muy grandes y que casi nada las detiene. Pueden viajar. Un elefante produce sonidos que pueden escuchar elefantes a 10, 15 kilómetros por ese tipo de ondas. Al ser tan anchas las ondas y tan grandes y tan espaciadas, no las detiene el árbol, ni la piedra, ni nada. Eso es un temblor. Un temblor, un terremoto, es producido por esas ondas. Entonces los elefantes se dieron cuenta del tsunami que venía. Primero el terremoto lo escucharon
lo percibieron y se echaron a correr. Los seres humanos no debieron haber pensado cuando el mar se está yendo el mar, pues viene un tsunami, échate a correr. Pero no, se quedaron a ver, ay, qué lindo, y hasta ahí llegaron. Son señales de eventos por venir. Son señales. La gente cree que los animales pueden percibir fantasmas. Es imposible. Los animales son seres totalmente materiales que carecen de un espíritu, de un ser inmaterial, y por tanto no pueden percibir eso. Ni los gatos, ni los ratones, ni los búhos, ni los tecolotes, ni ningún animal. El único en este planeta que puede percibir lo espiritual somos nosotros. Somos nosotros. Hermano Memo. Ajá. Había un lugar en el cual se le llama majada, donde hay una majada. Ajá, donde hay un buen puño de nopales. Ok, nopales. Entonces, en ese lugar siempre cuando uno pasaba, los caballos percibían algo, o sea, sí decían que allá asustaban, y el caballo a medio kilómetro empezaba a inquietarse. Ajá. Empezaba y no quería pasar por ahí, y más Okay. bien no pasaba por ahí. Okay. Siempre trataba de darle vuelta a ese lugar. Ok, muy bien. Porque percibía algo. Había algo allí. Como, Sí, como caballo, como animal, percibía algo. Percibía algo, y hubo gentes que yo siempre he pensado que es el resultado de la imaginación, porque digo, a mí nunca me pasó nada, y siempre pasé ahí también a altas horas de la noche. Uh-huh. y solo. Pero los caballos sí percibían. ¿Es probable que haya habido en esa majada serpientes? No. No es probable que haya habido serpientes. Como le digo, a varias gente sí les asustaron, okay. Sí los asustaban, escucharon cadenas, y yo siempre sigo diciendo que es resultado de la imaginación. Pero el caballo sí, habría que analizar el olfato, el oído, los sentidos de un caballo. Entonces, si a esa majada bajara algún animal peligroso y orinara, es muy probable que desde antes percibiera el olor o los sonidos, pero de que un demonio o algo, los caballos, ¿cómo pueden percibir un ángel? ¿Qué tienen en su ser que pudiera percibir un ángel? Nada. Pero es nada en absoluto. Me imagino igual como los animales en el tsunami de Indonesia. Ajá. Que percibieron percibieron lo que venía. Uh-huh. y se van a las partes altas. O sea, creo yo que sí perciben, que sí pueden percibir algo, sí, cosas físicas que puede ocurrir claro, sí. Sí, cosas físicas. Los animales pueden percibir cosas físicas. ¿Por qué los egipcios creían que los gatos tenían una conexión con las cosas del otro mundo? La conducta de los gatos, ¿no? La conducta de los gatos. Sí, hermano Carlos, y luego vamos con hermano Francisco. Y bueno, ¿cómo explicaríamos lo del relato de Balán con la burrita? Ese sería un milagro. No tiene explicación. De hecho, en eso consisten los milagros. Que hay una intervención divina en ese caso, pero normalmente las burras pues no hablan, ¿verdad? Normalmente no. Pero ahí sí hay una intervención divina. Sí. No, de que lo vio y lo percibió, por supuesto que sí, pero es el Señor Jesucristo, su creador. Lo increíble es que Balaam no lo vio. Él lo debió de haber visto, o sea, así se veía. Iba enceguecido. Por eso la idea es que una muda burra mejor lo vio que Balaam, lo cual implica que sí el Señor estaba allí. Ahora, eso no quiere decir que las criaturas no puedan percibir a su Creador. Es la naturaleza misma. El Señor Jesucristo le habló como si fuera alguien a la naturaleza. Cuando lo despiertan porque hay una tormenta, y el Señor, ¿verdad?, se levanta y dice, calla, enmudece. Pero Él es Dios. Pero fuera de eso, no hay
sea, el pez que tenía 2 estateros, ¿no? Al que sacó Pedro, pero no hay nada a ver, vamos a ver. No los quiero convencer, pero quiero presentar las pruebas. El ser humano, ¿verdad? En una caja cerrada, oscuras, mete una serpiente y mete un ratón. La serpiente se come el ratón. ¿Cómo lo hizo? Pues no la vio. No la vio porque no se ve en la oscuridad. No lo oyó porque el ratón ni se movía. ¿Cómo lo percibió? Pues resulta que las serpientes tienen, ¿verdad? Tienen órganos que detectan el calor, crean imágenes termales. ¿Cómo vuelan los murciélagos? Con ultrasonido, disparan un ultrasonido, ondas muy cortas que golpean en los objetos, regresan y sus oídos las captan en estéreo, por supuesto, y en su cerebro se crea una imagen de dónde están. A tal grado, ¿verdad?, que viajan tan rápido las ondas que puede haber un lazo allí y el murciélago está disparando las ondas, regresan y la evita. Pero todo eso es medible, es físico, ¿no? En el caso, insisto, de la burra y en otros casos, cuando Dios está presente, eso es otra cosa. Y cómo Dios, ¿verdad?, se hace percibir y sentir. Pero de ahí en fuera, ¿cómo podría, insisto yo, vamos a ver, cómo podría un gato percibir a un demonio? ¿Con qué órganos? Carece de un ser inmaterial el gato. El gato no tiene ser inmaterial, nada. El gato cuando se muere deja de existir. Y la única manera de perpetuar a los gatos es teniendo más gatos. ¿Cómo pudiera percibirlo? Piensen ustedes. No hay manera. Si nosotros no tuviéramos ese ser inmaterial que tenemos, no podríamos percibir lo inmaterial. De hecho, insisto, a tal grado se puede cegar el ser humano que ni siquiera vio al Señor Jesucristo con espada desenvainada, o sea que debió de haberlo visto. No era una sombra, era Él, pero iba Él pensando como el que va manejando y contestando el celular. Está cegado, ¿no ve? Y dice, ¿no lo viste? ¿Qué? ¿No? Muy bien, a ver, vamos con el hermano Francisco. Era lo que comentó el hermano Carlos. Era eso. Sí. Muy bien. Espero responder. Aún si ustedes, y a pesar de eso, ustedes dicen, no, pues yo creo que los animales, pues ahora sí que no nos dividen ni nada, ¿verdad? Pues nada más, a lo mejor en el cielo se nos responde, a lo mejor no. Ya veremos. Bueno, muy bien. Conclusiones. Que toda señal es para los incrédulos. Primero los Corintios 14, 22. Segundo, que la vida personal transformada es una señal milagrosa. Y no siempre una vida transformada es una señal de salvación. Vamos a pensar en alguien que es borracho y dice, ya estuvo, y se va a Alcohólicos Anónimos y deja de ser borracho. ¿Esa es una señal de que se convirtió a Cristo? No, esa es una señal de que ya no quiere ser borracho. ¿Está mal la cita, verdad? Quedamos que estaba mal la cita. ¿No? Porque sí había algunas citas que estaban mal y la verdad no las corregí. Está bien, ¿verdad? Muy bien. Que ante toda señal debemos observar quién es el que la realiza. Oye, el sacerdote de allá hizo un milagro. Bueno, pues ya nada más con eso no es de Dios, ¿no? No, que el pastor X, pastor fiable, serio, hizo un milagro. Bueno, pues vamos a ver. No voy a decir rápido que no, ni voy a decir que sí, pero pues vamos a ver. Siguiente, que ante toda señal debemos observar cuál es su propósito. Vamos a pensar que en mi oficina va un hermano y tiene una pierna dañada y que Dios me concediera sanarlo. ¿Para qué le decimos a la gente? Aquí, entre usted y yo, hermano, ya estuvo. No, le voy a traer más gente. No me traiga a nadie, ¿verdad? ¿No hacía eso también el Señor? ¿No sanaba acá en silencio y le decía a la gente no digas nada? Lo que sucedió con el leproso, Señor, si quieres puedes limpiarme.
quiero, sé limpio, no le digas a nadie. Y ahí va y le cuenta a todo el mundo. Y luego el Señor ya no podía entrar libremente a ningún lugar porque la gente quería que le hicieran lo mismo que le hizo al leproso. Y dice la Biblia que mucha gente había necesitada en tiempos de Eliseo, pero él nomás a una persona ayudó, a nadie más. Entonces, debemos de entender que las señales las da Dios, en cuanto a las señales milagrosas, las da Dios cuando Él quiere, cuando Él considera que es necesario, pero además que sobre todo las señales son indicaciones. ¿Ok? Seguimos, que ante toda señal debemos observar la doctrina que anuncia. Claro, también, vamos a ver, hay un hombre que dice, la salvación depende de lo que usted haga. Y pum, sana 3-4. Y lo sana efectivamente. La ciencia comprueba que lo sanó. ¿Es de Dios? ¿Es de Dios? No, porque está enseñando que la salvación es por obras. Claro, sí está. A ver, el budismo, los monjes budistas pueden hacer cosas extraordinarias. Por ejemplo, ayunar 80 días y seguir vivos. Lo hacen. Es de Dios. ¿Es una señal de que ellos tienen la razón? No, es una señal de que tienen un gran poder mental, nada más. Pero ¿qué enseña el budismo? Buda, y probablemente lo predique hoy en la noche, pero Buda sale y dice, ¿por qué sufre la gente? Porque ve el sufrimiento en el mundo y dice, ¿por qué sufre la gente? ¿Por qué? Y se avienta 7 años de su vida viajando y meditando. ¿Por qué sufre la gente? Hasta que llega y se encuentra un árbol. Y dice, este árbol se ve sabrosón. Y se sienta ahí a meditar. Y en su meditación se da cuenta, él meditando, dice, que llegó a la conclusión de que el hombre sufre por el apego que tiene a las cosas. Cuando el hombre se desprenda de todo lo que tiene, o sea, no le importe nada, ese día el hombre es feliz y es libre. O sea, por el apego que la mamá tiene a su hijo, cuando el hijo se enferma, por eso sufre. Pero si a la mamá no le importara nada al hijo, pues no sufriría. Si a la persona no le importara la riqueza y no le importara nada, el ser humano no sufriría. Y entonces el ser humano se ha equivocado en buscar a Dios, dijo Buda, a buscar a Dios fuera, cuando en realidad Dios ya mora en nuestro corazón. Nosotros, dijo Buda, somos parte de Dios. ¿Se dan cuenta de todas las barbaridades que está diciendo? ¿Sí? ¿Se dan cuenta o no? ¿Cuántas doctrinas van en contra de lo que la Biblia dice? La Biblia es más sencilla y dice, sufres porque eres pecador. Por eso sufres. Y la solución a tu problema no la tienes tú, porque tú no te puedes salvar a ti mismo. La solución está en aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Y aun cuando Jesucristo te salve, todavía te vas a encontrar un camino de sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay persecución, porque somos pecadores y porque en este mundo hay. Y todo eso se va a acabar cuando estemos en el cielo, si es que Cristo te salva. Eso enseña el cristianismo. Buda, ahora la pregunta de Siddhartha Gautama era válida. ¿Por qué sufre el ser humano? ¿Por qué sufre? Su conclusión es totalmente errónea. No lo encontró. Hizo falta un cristiano que se acercara y le dijera a Siddhartha Gautama, sufres porque eres pecador. Los pecadores sufren. La paga del pecado es muerte, Siddhartha. Y a última hora se hubiera convertido a Cristo. Claro, porque el asunto está en el budismo, que dice, todos tenemos el poder de llegar a ese punto de desprendimiento y ser felices. Y se logra a través de la meditación y a través del camino de cada uno, porque el budismo no da principios para poder llegar a eso, es encuentra tú el camino. Buda significa el iluminado. Eso quiere decir que él llegó a ese conocimiento después de haber estado sin moverse, sin comer agua y sin tomar nada, 7 días ahí abajo del árbol, hasta que finalmente resplandeció y se convirtió en un Saiyajin fase 2. Que ante toda señal debemos observar su base bíblica. Toda señal debe de tener una base bíblica. Vamos a continuar, ese fue el repaso. Pero como ya se les había olvidado, pues lo quise, ¿verdad?, repasar. Vamos a ver lo que es ahora un prodigio. Un prodigio, ¿qué es un prodigio? Ya vimos señales, ahora vamos a ver prodigios.
Un prodigio es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza. Estábamos en la clase ministerial el miércoles y les decía a los hermanos, el Señor Jesucristo caminó sobre el agua. ¿Amén? ¿Ustedes lo creen? Levante la mano el que cree que Jesucristo caminó sobre el agua. Espero que no haya manos que se hayan quedado abajo, ¿verdad? Bueno, todos lo creemos. Muy bien. La pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Y como lo haya hecho, sí hay explicaciones y no hay muchas, y como lo haya hecho, rompió las leyes regulares de la naturaleza. Desde la perspectiva de los que nos cuentan que Jesucristo lo vieron caminando sobre el agua, entonces, ¿cuáles son las posibilidades, decíamos? Díganme posibilidades para que una persona camine sobre el agua. Que el agua se congele. Que el agua se congele. El problema es que se vuelve resbaladiza. Entonces, hay un problema. Pero pudiera congelarse de tal manera, ya que Dios lo va a hacer, que sea cóncavo y que donde Él vaya pisando el agua se congele. Alguien dijo, que los peces se pongan debajo. No, porque entonces hubiera caminado sobre los peces. Otra posibilidad. Que la estructura molecular del agua, que es un líquido, o sea, cuando es difícil, no les voy a dar una clase de química, para eso hay quienes sí saben, pero los enlaces que tienen no son tan fuertes como lo sería lo del acero, un sólido, pero este es un líquido, pero que pudiera ser parecido pudiera poner a Dios a hacer el agua de tal manera que fuera como ¿cómo se le llama este tipo de fluidos? Se endurecen y si uno los mueve son blandos. La maicena, por ejemplo, la maicena con agua. ¿Cómo se le llama ese tipo de...? ¿Engrudo? No, engrudo, no. Maicena. Si usted diluye maicena en agua y la golpea, es dura. Pero si la separa, es blanda. Y si la agita, es líquida. Bueno, ¿qué otra explicación hay? El asunto es que eso es un prodigio. Porque al final no se puede explicar por las leyes regulares de la naturaleza. La resurrección de Lázaro. ¿Cómo se explica? Alguien dirá, pues acabamos de ver de un individuo que estuvo 18 minutos debajo del agua y no se murió. Bueno, tiene que ver la temperatura del agua, tiene que ver el hecho de que quedó inconsciente, tiene que ver el hecho de que no estaba respirando constantemente agua, tragando agua, o sea, hay muchos factores, pero como quiera que sea, son 18 minutos. Lázaro tenía 4 días y ya estaba en proceso de descomposición su cuerpo. ¿Cómo explican que haya resucitado? Bueno, pues, ¿qué hizo Dios? Reparó el cuerpo de Lázaro y luego tomó el ser inmaterial, le dio vida, lo unió y se levantó Lázaro, todo amarrado, así, iba caminando Lázaro. Y el Señor le dice, desátenlo, porque estaba vendado. Eso es un prodigio, ¿ok? Esta imagen que tienen ustedes aquí es exactamente eso que les digo. Ahí tienen la sangre de un santo. La verdad ni me quiero acordar de qué santo. Ustedes ya lo pueden investigar. Y señala y dice que cuando este individuo la levanta, se vuelve líquida la sangre. Y ese es su prodigio, su señal. ¿Señal de qué? ¿Quién sabe? Es lo que les decíamos. ¿Eso quién nos indica que este camino es derecho o aquel es chueco? ¿Qué es esto, no? Muy bien. Suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Es decir, a un ser que está por encima de la naturaleza. Nada más hay 2 tipos de seres que están por encima de la naturaleza: los ángeles y Dios. Y dentro de los ángeles, pues están los ángeles que guardaron su dignidad y todos los demonios. Y Dios. Dios que es un solo Dios en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces tenemos que o son ángeles o son demonios o es Dios quien puede hacer estas cosas que están por encima, que no pueden explicarse por las leyes regulares de la naturaleza. ¿Volar es un milagro? ¿Volar es un prodigio del hombre? No.
¿Han entendido por qué vuelan las cosas? Cuando yo lo entendí fue así como que, ¿verdad? El aire, ¿verdad?, que hay en la atmósfera, cuando un objeto pasa a cierta velocidad y tiene una forma como la del ala de un avión o de un ave, el aire tarda más tiempo en pasar por la parte de arriba que por la de abajo. Eso hace que la presión de arriba sea menor a la de abajo y entonces se eleve. Eso es todo. Préstame un papel, su papel. ¿Por qué? Porque cuando uno le sopla un papel en la parte de arriba, en lugar de irse para abajo, sube. ¿Por qué? No, porque está pegado. ¿Por qué? Porque lo que hace es cambiar la presión, y la presión abajo es mayor a la de arriba, el aire de arriba pasa más rápido y se eleva. Eso es todo. ¿Es un prodigio eso? No. Tiene una explicación natural. Es una cuestión de presiones. Por eso los tiburones no nadan. Los tiburones vuelan en el agua. Los tiburones no nadan, vuelan en el agua. Utilizan el mismo principio de volar afuera, lo utilizan ellos, pero en el agua. Ok, sigamos. Aquí tenemos ahora, ¿quién es? Que el Papa Francisco, ¿no? Y que va y que dice, a ver, échenme eso. Pues, ¿cómo que? Esa era, échenmelo. Y que sí, que se vuelve líquida también la sangre. Estaba dura ahí, la enseñó, y sí, seca ahí, todos la vieron, dura, seca. Y rezó y lo levantó, y en eso, ¡pum!, que se hace líquida. No, sí, claro, pues estaba en misa, pues, durante la misa. La levantó allí y sí se hizo líquida. ¿Eso es un prodigio? Hay un par de... No son los cazadores de mitos, pero es un hombre uno que nunca habla, y no se me acuerdo cómo me acuerdo, y ya está otro grande, ¿verdad? Bigotón, grandote, ¿cómo se llama esta pareja? Bueno, que se dedicó por mucho tiempo a estos asuntos, y lo hicieron. Pusieron, ¿verdad? Igual en un frasco, pusieron aparentemente sangre, se veía seca, y con un movimiento se hizo líquido también. O sea, eso lo puede hacer alguien que se pone a investigar un poco y dice, a ver cómo le hago, y lo hace. ¿Cómo convertir el agua transparente en negra después de cierto tiempo? Pues es una reacción química, ¿verdad? Se mezclan dos elementos que van a reaccionar después de un tiempo y pueden transformar básicamente el agua en cualquier color, el color que quieran. Bueno, señalo esto porque un prodigio, ya lo vimos, ¿verdad?, señal o indicio que se interpreta como el anuncio de un hecho futuro. También, esto también es un prodigio. Un prodigio es una señal o indicio que se interpreta como el anuncio de un hecho futuro. ¿Por qué? Porque cuando agitan eso y no se vuelve líquido, va a ser un mal año. Va a ser un muy mal año. Y la gente dice, ay, va a ser un mal año. Sí, va a ser mal año. Y como en la novela, ¿verdad?, de Allan Poe, al que le leen la mano y dice, vas a matar a alguien. Y dice, pues, Oscar Wilde, ¿verdad? Sí, pues va y mata a alguien para que, dice, pues antes de casarme, pospone su boda, mata a alguien. Ahora la pregunta es, ¿mató a la persona porque estaba destinado a matar a la persona o porque le dijeron que iba a matar a alguien y él lo creyó? Porque le dijeron y él lo creyó y por eso lo hizo. Pero no tenía que pasar. Entonces, aquí viene el Papa y sí, se agita, y entonces va a ser un buen año. Buen año, nos va a ir bien este año. ¡Ah! Eso lo hacen en muchos lados. ¿Han oído de la marmota también? Es lo mismo, agarran una marmota y si la marmota hace tal cosa, va a ser un buen año. Y si la marmota hace otra cosa, va a ser un mal año. Entonces el ánimo de la gente dice, no, va a ser un mal año, vamos a ahorrar, no vamos a comprar. Y sí, se vuelve un año oscuro. Y dicen, ¿ya ven cómo sí se cumplió? No, el asunto es, vamos a hacer todo lo que normalmente hacemos. A ver, aquí les va. Alguien decía, yo le doy gracias a Dios porque Dios me sanó. ¿De qué le sanó? Traía una gripa. ¿Y cómo fue que Dios le sanó? Me eché unos antihistamínicos y hasta antibiótico.
Milagro. ¿Es un milagro? ¿Sí? ¿Es un milagro? No, porque además si era viral, no necesitaba antibióticos. Los antihistamínicos sí le hubieran quitado todos los síntomas, ¿verdad? Escurrimiento nasal, llorar de los ojos, dolor de cabeza, dolor de huesos. Pero el cuerpo del ser humano está hecho para acabar con esas invasiones, en la mayoría de los casos. Y ya. ¿Es un prodigio? No lo es. Bueno, vamos adelante. Anuncio de un hecho futuro a partir de la interpretación de ciertos indicios o señales o por simple intuición. Eso es importante. Anuncio de un hecho futuro a partir de la interpretación de ciertos indicios o señales o por simple intuición. Es decir, hermanos, que aún los prodigios tienen un propósito, sirven para algo, deben indicarnos algo, deben de señalarnos algo. Por eso, este asunto, todo lo que hace es para esa gente que vive ahí en España, decir, pues nos va a ir bien. ¡Ay, qué bien, nos va a ir bien! Para eso sirve eso. Ahora, ¿cómo puede ser indicio, ya usando el raciocinio, cómo puede ser indicio de que nos va a ir bien? Porque eso que estaba seco ahora es líquido. Es la idea de que Dios habla de esa manera. Es la idea errónea de que Dios habla a través de indicios. Por eso hay muchos cristianos que dicen, pues si llueve es porque Dios no quiere que vaya a la iglesia, ¿verdad? Entonces llovió y como tampoco va a haber gente que salga a comprar, pues me voy a la iglesia. Pero Dios no habla así. Hermanos, ¿cómo sabemos que debemos de ir a la iglesia? Asistir aquí a la iglesia, ¿cómo lo sabemos? Porque la Biblia lo dice, no dejando de congregarnos. Si no es al antojo de la gente, no es cuando quieran, ni cuando se te antojen, ni cuando es cuando Dios dice, así es que no necesitamos eso. Viene el joven y le pide consejo al pastor, de si el noviazgo está bien o está mal. Y le dice, y el pastor le dice, ¿estás mal? Dice, no, pero yo le dije al Señor que si mientras yo caminaba el sol resplandecía en lo alto, era de Dios. Yo le dije a Dios, si mi papá está de acuerdo y mi mamá no, y no importa, entonces, espéreme, es que nosotros no le decimos a Dios cómo funcionan las cosas. ¿Lo ve? Hay señales antes del fin, prodigios. Ahora, ya vimos esto. Vamos a leer los ejemplos de prodigios que hay en la Biblia, ¿sí? Entonces, rapidísimo, alguien que busque Hechos 2:19, rápido, el primero que lo tenga, y el que ya lo encontró ya no vuelve a leer ninguno, para que no sea el mismo que lea todo. Hechos 2:19, el primero que lo tenga, póngase de pie y léalo, porque hay que traer Biblia, ¿verdad? A ver. El que sigue. Ok. Ese es un prodigio. Vuélvalo a leer, hermano Francisco. Hermano Wilfrido. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Sí, eso es un prodigio. Eso es un prodigio. Dios está diciendo lo que va a pasar. A diferencia de este supuesto prodigio, donde primero pasa las cosas, Dios está diciendo lo que va a pasar. Eso es un prodigio. A ver, vamos a pensar ahorita. El ser humano es incapaz de detectar, todavía de predecir un terremoto. Y también es incapaz de predecir, con suficiente tiempo, una erupción volcánica. Ya cuando está pasando, dice, no, pues ya está pasando, ¿verdad? Puede todavía, cuando ya hay un volcán activo, puede decir, va a haber una erupción con cierto tiempo de antelación, pero dependiendo del comportamiento del volcán, lo cual permite suficiente tiempo, 12, 24 horas, para que la gente salga corriendo. Pero lo que Dios hizo, por ejemplo, en el caso del Éxodo, fue con semanas, meses y días antes
prever lo que iba a suceder y seguir el camino de lo que estaba sucediendo. Eso es un prodigio. Eso es un prodigio. Por eso, si estas personas que sacan ahí la sangre seca nos pudieran decir con exactitud quién va a ganar la final de fútbol en México, entonces podría uno empezar a sospechar. Cada año dijera, no, tal va a ser, tal va a pasar, diría, no, entonces sí. Pero son incapaces de hacer eso. De hecho, por eso existen las apuestas. No es señal entonces cualquier cosa, no es cualquier cosa un prodigio. Prodigio, lo que está anunciando que va a suceder. Vamos a Hechos 2:22, Lucero ya lo tiene. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Prodigios y señales los que hizo el Señor Jesucristo: sanar al ciego, sanar al sordo, que hablara el mudo, que caminara el paralítico, que el leproso fuera sanado, que resucitara muertos. Esas son señales. Donde el Señor Jesucristo llegaba, no dejaba a uno solo sin sanar. Por eso aquellos, ¿verdad?, que dicen sanar gente, yo la verdad los invitaría a ir a la clínica 20 y que fueran y que la vaciaran. Que no quedara uno solo, o el general, o el que sea, que vaya y vacíe el hospital, y que los médicos ahí todos digan, ya nos dejó aquí sin chamba, no hay un enfermito por ahí, ¿verdad? Eso haría el Señor Jesucristo, a donde Él llega, eso es un prodigio. No, fíjate que no te pude sanar porque tú no tienes fe. Compre la sal milagrosa, ¿no? La sal bendecida, pare de sufrir. Échele en la sopa a su hijo la sal bendecida, y si es drogadicto, se le va a quitar lo drogadicto. Ahí va la gente y compra la sal bendecida y se la echa, y el hijo se pone peor todavía. Y va y reclama y dice, quiero mi devolución. No, señor, lo que pasa es que a usted le faltó fe. Entonces, ¿para qué arañas quiero yo la sal? ¿Para qué quiero la sal? Si lo que va a sanar es la fe. Y les voy a decir algo, y la fe sin la palabra de Dios no es nada, no existe, de hecho no es fe. ¿Me sigue? A ver, alguien que crea, y que alguien de mucha fe, que crea, que tenga una fe que diga, ¡ay, qué bárbaro, qué fe tengo yo! Alguien que tenga mucha fe y crea que esto es oro. Sale ya, dele, y se convierte en oro, ¿no? El sueño de todo alquimista. Entonces dice, ya, mi fe hizo que esto se convirtiera en oro, y voy y lo vendo. Y dirá el que tiene fe, no son en cosas tan mundanas. Bueno, entonces use su fe para levitar. A ver, échele fe para que empiece aquí a flotar. Como David Copperfield. No, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando Dios habla y dice algo y la persona lo cree, eso es fe. Si la persona no lo cree, no es fe. Y si Dios no dijo nada, tampoco es fe. Sí es cierto, les decía yo, que por fe uno puede mover. Si Dios nos dijera, dile a esa montaña que se mueva, montaña, muévete, la montaña se movería. Pero si el Señor no me dice que mueva la montaña, por más que yo le diga y yo quiera, no se mueve. Hechos 4:30, seguimos. Hechos 4:30, hay que terminar hoy. Vamos, Raúl. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Muy bien, los apóstoles. ¿Ok? Señales y prodigios. Hechos 5:12. Y luego sigue Hechos 6:8. A ver. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Así es. Los apóstoles ahí se les ha concedido en Jerusalén hacer señales y prodigios. Milagros estaban haciendo, la gente, los paralíticos caminaban, los ciegos veían. Vamos adelante. Recuerden, ahorita vamos a ir a las conclusiones. Hechos 6:8. Hechos 6:8. Marce. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban,
Esteban hacía también señales y prodigios entre el pueblo. Luego Esteban va a morir apedreado, pero Esteban también se le concedió hacer señales y prodigios para que los incrédulos se convirtieran. Hechos 7:36. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Muy bien, ahí está. Los milagros del Éxodo, esas son señales y prodigios. ¿Ok? Romanos 15:19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Nuevamente las señales son para los incrédulos, para que se conviertan a Cristo, no para los creyentes. Segunda a los Corintios 12:12. Venga. Con todas las señales de apóstoles han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Ok, nada más lea al principio, una vez más, por favor, Lucero. Con todo, las señales de apóstoles han sido hechas entre vosotros. Hasta ahí. Las señales de apóstoles han sido hechas entre vosotros. Es decir, parte de este asunto era la demostración de que eran apóstoles. Aunque no nada más los apóstoles podían hacer señales y prodigios. Segunda a los Tesalonicenses 2:9, esta es muy importante. Misael, a ver. Cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Ya lo oyó? Va a venir el anticristo y va a hacer señales y prodigios. El inicuo va a venir. Y ese es el asunto, que la gente que cree que toda señal y prodigio proviene de Dios, está en un error. Porque cuando el anticristo empieza a hacer señales y prodigios, van a decir, pues este es Cristo, es Dios. Ese es el error. Ese es el error. Hebreos 2:4. Alfredo. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Según su voluntad. Yo creo que sí, Dios concedió a los apóstoles y a algunos más el que hicieran señales y prodigios para que la gente se convirtiera, principalmente los judíos duros de corazón. Los gentiles todo lo que necesitaban era la predicación. Era todo. ¿Quién aquí creyó? ¿Quién aquí se convirtió porque pudo ver un milagro? Ahí está. Si todos nosotros nos convertimos sin la necesidad de ningún milagro, entonces es porque esos milagros no son para nosotros. ¿Por qué nos convertimos? Porque nos convenció lo que escuchamos, lo creímos lo que escuchamos. El Espíritu Santo nos convenció de que es la verdad. No necesitamos ningún milagro para creerlo. Por tanto, vamos a las siguientes conclusiones, ¿verdad? Aquí tenemos estos shows, estos espectáculos donde le ponen, ¿quién decía? Que le pusieron la mano y se cayó y dicen, ¿y a ti por qué? Dicen, no, pues es que me sentí mal que él se fuera a ofender, que no azotaba. Bueno, conclusiones, que se le concedió a Pablo y Bernabé el hacer señales y prodigios. Sí, y sí los hicieron. Hicieron cosas milagrosas y que no tienen ninguna explicación natural, sí lo hicieron. Pero al decir que se les concedió, por tanto implica que no se le concede a todos. A mí no se me ha concedido, ni creo que jamás se me vaya a conceder, llegar, ¿verdad? Y que el muchacho está todo chueco y yo lo toque y se enderece. Dirán, es que usted es un hombre de poca fe. Pues supongamos que sí. Supongamos que fuera de poca fe. La pregunta aún así sigue, ¿para qué Dios querría que yo hiciera algo así? Luego todos van a querer venir y que también les enderece a todos. Y luego en lugar de buscar a Dios, van a andar buscando, que es el error de las señales y prodigios. Buscar al que las hace. Por eso, en la próxima semana vamos a ver cuando Pablo entra a la siguiente ciudad haciendo milagros y le va como le fue, ¿verdad? Siguiente, que se debe asegurar que la señal o prodigio proceda de Dios.
Está poseído por un demonio. Lo último que se debe de suponer es eso. Eso es lo último. Un ataque, ¿verdad?, epiléptico que la persona se esté haciendo. Ya les he contado, ¿no?, de alguien que estaba ahí, pastor, venga. Cuando estábamos en Puerta Abierta. Entonces el pastor, ahí andaba yo y me dijo el pastor, vente, acompáñame, que hay un endemoniado por ahí. Pues vamos. Ya llegamos y me dijo, ahorita le voy a leer la Biblia. Si empieza a retorcerse cuando lea la Biblia, se está haciendo. Y sí, llegó. A ver tú, se llamaba Pancho. No, Salvador, era Salvador. ¡Escucha! Y empieza a leer la Biblia. Y aquel se empieza a retorcer. Ya el pastor seas payaso, no te estás haciendo. Ya nomás está pasado de droga, es lo que tiene. Se está haciendo. ¿Por qué, hermanos? Porque un demonio ni se retuerce ante la oración, ni ante la lectura de la Biblia, porque si algo conocen es la Biblia. Peor cuando le echan agua bendita. ¿Agua bendita? ¿Qué es esto de agua bendita? ¿Dónde está en la Biblia el agua bendita? Es que es agua del Jordán. No, el agua del Jordán es agua como cualquiera. ¿Ve? Entonces, cuando usted quiera, hay que asegurarse. Debe asegurarse que la señal o prodigio procede de Dios. ¿Cómo? Está la doctrina, está el propósito. A ver, ese individuo que está allí y le pone las manos a esa chamaca que azota, ¿verdad? ¿Para qué? Díganme, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que nos indica? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Que lo que él predicó o va a predicar es la verdad? Pues para eso tenemos la Biblia, hermanos, para eso tenemos la Biblia. No necesito yo que él tumbe a nadie o no tumbe a nada, sino lo que la Biblia dice. Por eso cada cristiano se debe de asegurar y decir, no, sí dice la Biblia. Es pecado traer barba. ¿Dónde dice la Biblia? El que quiera ministrar al Señor no debe de traer barba. Hay quienes enseñan eso. Entonces uno busca la Biblia y dice, a ver, ¿dónde dice? Pues el Señor Jesucristo tenía barba. Le sajaron la barba. El día que murió le sajaron la barba. O sea que traía barba. Entonces, ¿de dónde inventan esas cosas? ¿De dónde? Por eso hay un mensaje que se llama, tú de tu corazón lo inventas. Tú de tu corazón. Como las muchachas, soy llamada a esposa de pastor. Ya tiraremos para allá. Bueno, que toda señal o prodigio debe tener un propósito. Y ahí lo vamos a detener, ¿verdad? Es que ya cuando uno lo empieza a ver, dice, primero, en la Biblia no dice nada de eso. Segundo, lo lógico es que el llamamiento para ser esposa de pastor es cuando el muchacho que quiere ser pastor o es pastor le dice, ¿te quieres casar conmigo? Sí, ¿no? Ese sería el llamamiento. ¿O de qué otra manera? Estaba un día orando y dijo, yo me voy a casar con un pastor. ¿Y si los pastores no se quieren casar contigo? Ay, tantas cosas. Bueno, ahí lo vamos a parar, hermanos. Puestos de pie, vamos a orar y ahí lo dejamos, ¿no? Toda señal o prodigio debe tener un propósito. Y cuando vemos a este individuo tumbando ahí a esa muchacha, nos preguntamos y decimos, ¿cuál es el propósito? Y no lo terminamos de encontrar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por la escuela dominical. El primer viaje misionero del apóstol Pablo nos deja toda esta enseñanza. No tomamos una actitud, Señor, de absoluta incredulidad, sino de cuidado. De cuidado. Creemos que tú puedes hacer milagros, Señor. Sí lo creemos totalmente. Pero debemos de tener mucho cuidado de asegurarnos de que eres tú el que estás haciendo el milagro. Gracias te damos en esta hora en nombre de Cristo Jesús. Pastor. Amén.